Mi hijo usó mi mano, la misma que le enseñó a sembrar, para firmar la venta de mi futuro. Con mi firma, que estampé engañado en un papel que no podía leer bien, compró un auto de lujo, un BMW brillante y soberbio, no para él, sino para su suegro. Un regalo para quedar bien con su nueva familia, pagado con la tierra que mis abuelos regaron con su sudor y que yo juré proteger hasta mi último aliento. Esa tierra no era solo un pedazo de campo, era el recuerdo de su madre, la promesa de nuestro esfuerzo, el nido que construí pensando en su porvenir. Pero para él fue solo la llave para abrir la puerta de un mundo que lo desprecia en silencio. Un mundo donde el respeto se mide en caballos de fuerza y no en la lealtad de la sangre. Aquí me encuentro ahora, sentado en el porche de la casa que levanté con mis propias manos, una casa que se siente hueca y fría, como un cascarón abandonado. El sol se esconde detrás de los cerros y tiñe de un naranja melancólico los olivos que ya no son míos. El aire trae el olor a polvo y a tierra seca, un aroma que antes era promesa de vida y que hoy es el perfume de la traición. Mi Elena, que en paz descanse, no soportaría ver esto. Ella siempre decía que nuestra mayor riqueza no estaba en la cosecha, sino en la unión de la familia. Qué ingenua era, y qué ingenuo fui yo al creer que esa riqueza podría heredarse como la tierra. Siento su ausencia como un frío en los huesos, un silencio que grita su nombre en cada rincón. La humillación más grande no fue el engaño ni la venta, sino la celebración, la fiesta que hicieron en la casa de su suegro, con música fuerte y risas que llegaban hasta mi silencio. No fui invitado, claro. Yo era el fantasma del pasado, la mancha de tierra en su flamante nueva vida. Los vi desde lejos, oculto entre los árboles del camino. Vi a mi Ricardo, mi muchacho, entregarle las llaves a ese hombre, Ramiro, con una sonrisa que nunca me dedicó a mí. Lo vi recibir una palmada en la espalda, un gesto de aprobación que valía más para él que todos los años de mi sacrificio. Sentí cómo mi corazón se hacía un nudo apretado, una piedra en el pecho que todavía, en este mismo instante, me impide respirar con normalidad. Quizás ustedes, al escuchar esto, piensen que soy un viejo terco, un hombre aferrado a un pedazo de tierra que ya no da frutos. Pero les pido, con el corazón en la mano, que me acompañen hasta el final de este camino polvoriento. Escuchen mi historia completa antes de formarse un juicio. ¿Alguna vez han sentido que lo dieron todo por alguien, solo para ser tratados como un estorbo? Cuéntenme en los comentarios desde qué parte del mundo me escuchan. Quiero sentir que en esta soledad inmensa hay alguien que comprende lo que es ver tu amor convertido en cenizas. Quiero saber que no estoy solo, que mis palabras viajan y encuentran eco en algún alma buena, en algún lugar. Mi hijo, en su ceguera por el brillo del dinero ajeno, creyó que esa tierra estaba muerta. La llamó inútil, un lastre del pasado. Para él, su valor era el precio miserable que su suegro le pagó, el costo de un carro alemán que en unos años será solo chatarra. Pero la tierra, mi tierra, no es un objeto inerte. Ella respira, siente y guarda secretos profundos en sus entrañas resecas. Tiene una memoria más antigua que mis propios abuelos y susurra verdades que solo un corazón paciente y humilde puede llegar a escuchar. Él nunca aprendió a escucharla. Creyó que con esa firma me había despojado de todo, pero se olvidó de lo más valioso, el alma de este valle, el espíritu que duerme bajo el polvo. Sobre esta mesita de madera, la misma donde Elena servía el mate cada mañana, descansa una vieja caja. No contiene joyas ni dinero. Dentro hay papeles viejos, mapas amarillentos y un estudio que un viejo amigo geólogo me hizo hace muchos años como un favor personal. Es mi verdadero testamento, la promesa que le hice a ella. Ricardo cree que la historia terminó con la entrega de ese BMW, con su aparente triunfo. Pero no sabe que la verdadera historia de esta tierra, la que decidirá el destino de todos nosotros, apenas está por comenzar. Esto no se trata de lo que perdí, sino de la lección que él, su esposa y su arrogante suegro están a punto de aprender. Una lección sobre el verdadero valor de la herencia. Nací en esta misma tierra, en una casita de adobe que mi padre levantó con la ayuda de sus vecinos. Mis manos
aprendieron el lenguaje de la tierra antes que el de las letras. Recuerdo mi infancia no con juguetes, sino con el peso del balde de agua, el ardor del sol en la nuca y el sabor del pan duro que mi madre agradecía a Dios cada día. No conocimos la abundancia, pero nunca nos faltó la dignidad. Mi padre siempre decía: Arturo, la tierra es como la vida, te devuelve exactamente lo que le das con tus manos y tu corazón. Esa fue la lección más grande que recibí, una que no se aprende en ninguna universidad y que, por lo visto, mi propio hijo olvidó con demasiada facilidad. Era una vida dura, pero era nuestra vida, y tenía un orden, un sentido. Cuando mi padre murió no me dejó una fortuna, me heredó una responsabilidad. Me dejó este pedazo de campo árido y la tarea de hacerlo florecer. Recuerdo la primera mañana que salí a trabajarla sabiendo que era mía. El sol apenas despuntaba y sentí un miedo profundo, una soledad que calaba los huesos. ¿Estaría a la altura? Puse mis manos sobre un olivo viejo, el mismo bajo el que estoy sentado ahora, y le juré a mi padre, al cielo y a mi propia alma que jamás la vendería, que la cuidaría como se cuida a un hijo, porque para mí esta tierra tenía pulso, respiraba conmigo y contenía las voces de todos los Vargas que me precedieron. Era un legado de sudor, no de dinero. A Elena la conocí en la fiesta de la vendimia del pueblo. Mientras todos bailaban y bebían vino, ella estaba sentada bajo un parral, con una sonrisa que iluminaba más que los faroles de la celebración. No tenía grandes vestidos ni joyas, pero sus ojos contenían una nobleza que desarmaba. Bailamos una cueca, torpe de mi parte, valiente de la suya. Le hablé de mis sueños para esta tierra, de mis miedos, de mi soledad. Ella no vio a un campesino pobre, vio a un hombre con un propósito. Fue la primera persona que creyó en mí sin condiciones, la que me enseñó que el amor era el agua que le faltaba a mi tierra para florecer de verdad. Su fe en mí fue el mejor abono. Nos casamos un otoño, en una ceremonia simple en la iglesia del pueblo, con el cura y un puñado de amigos como testigos. No hubo fiesta lujosa ni viaje de bodas. Nuestra luna de miel fue empezar a levantar esta casa, ladrillo sobre ladrillo, justo al lado de la vieja casita de mis padres. Cada pared que construimos era una promesa, cada ventana, una mirada hacia nuestro futuro compartido. Elena mezclaba el cemento y yo pegaba los ladrillos. Cantábamos viejas canciones mientras trabajábamos y al atardecer nos sentábamos aquí, en este mismo porche, a tomar unos mates y a ver cómo nuestro nido tomaba forma. Esa casa no fue construida con dinero, sino con el material indestructible de los sueños compartidos. Cuando nació Ricardo, sentí que la vida por fin me pagaba todas las deudas. Sostenerlo en mis brazos, tan pequeño y frágil, fue como sostener la cosecha más valiosa del mundo. Esa noche, traje a Elena aquí, bajo el gran olivo, y le hice la promesa que lo cambiaría todo. Le dije: vieja, este niño no va a sufrir lo que nosotros. No tendrá las manos rotas ni la espalda partida. Estudiará, se hará un hombre de provecho, un profesional. Será libre de esta tierra que tanto amamos pero que tanto nos exige. Ella lloró, de pura felicidad, y desde ese día, cada gota de mi sudor tuvo un solo propósito: cumplir esa promesa, convertir mi sacrificio en la libertad de mi hijo. Mis días comenzaban antes que el sol. El frío de la mañana se metía en los huesos, pero el trabajo no esperaba. Podar las vides en invierno, arar la tierra en primavera, sufrir con las sequías del verano y celebrar la modesta cosecha de aceitunas en otoño. Era un ciclo sin fin, un trabajo brutal que te dejaba sin fuerzas al final del día. Recuerdo el olor del aceite recién prensado en la cooperativa del pueblo, un aroma a fruto y a esfuerzo que era nuestra mayor recompensa. Elena me esperaba con un plato de carbonada caliente, y su sonrisa era el único descanso que necesitaba mi alma. Trabajábamos sin descanso, sabiendo que cada jornada era un escalón más en la escalera que Ricardo subiría. Hubo un tiempo en que la cosecha fue mala. Una helada tardía quemó casi todas las flores de los olivos. Ricardo necesitaba los libros para su primer año en la universidad de la ciudad, y no teníamos ni un peso. Sin decirle nada a Elena,
Tomé el viejo reloj de bolsillo de mi padre, mi único recuerdo suyo, una herencia de más valor sentimental que material. Fui al pueblo y se lo vendí a un comprador de antigüedades por unas pocas monedas. Me dolió en el alma. Sentí que le estaba fallando a mi padre. Pero cuando volví con los libros y vi la cara de Ricardo, supe que había hecho lo correcto. Estaba cambiando un recuerdo del pasado por una semilla para el futuro. La educación de nuestro hijo se convirtió en el proyecto de nuestra vida. Cada centavo que lográbamos ahorrar iba a un tarro de lata que guardábamos para sus estudios. Mientras nosotros usábamos ropa remendada y zapatos gastados, nos asegurábamos de que él tuviera lo necesario para no sentirse menos que sus compañeros de la ciudad. Verlo volver los fines de semana, hablando con palabras nuevas, con ideas que nosotros apenas entendíamos, nos llenaba de un orgullo inmenso. El día que se recibió de administrador de empresas, Elena y yo lloramos en silencio en la última fila del auditorio. Sentimos que lo habíamos logrado. Nuestro sacrificio había valido la pena. Nuestro hijo era un profesional. Cuando mi Elena se fue, hace ya 10 años, el mundo perdió su color. El sol seguía saliendo, pero ya no calentaba igual. El silencio en la casa era un ruido ensordecedor. Ricardo fue mi apoyo en esos primeros meses, me visitaba, me ayudaba con las compras, pero su vida ya estaba en la ciudad, con su trabajo y sus nuevos compromisos. Yo me aferré a la tierra, a la rutina que compartí con mi esposa por tantos años. Cada olivo me recordaba sus manos, cada rincón del huerto guardaba el eco de su risa. La tierra se convirtió en mi único consuelo, el último lazo que me unía a ella. Era mi forma de seguir conversando con mi vieja. Cada día, antes de que todo se torciera, hubo años buenos. Cuando Ricardo era joven, yo lo llevaba conmigo al campo, no para que trabajara, sino para que entendiera de dónde venía. Le enseñé a diferenciar el canto de las tórtolas del de las calandrias, a saber por el color de las hojas si a una planta le faltaba agua, a respetar los ciclos de la siembra según la luna. Le mostraba con orgullo cómo un pequeño injerto podía transformar una rama seca en una fuente de frutos. Yo quería que supiera que la tierra no es un recurso, es un ser vivo, un maestro paciente que te enseña sobre la vida y la muerte. Quería darle raíces, para que cuando volara alto supiera a dónde volver. Siempre le inculqué los valores que me enseñó mi padre, la honestidad, el trabajo duro y el respeto por los orígenes. «Mijo», le decía, «en la vida lo único que uno tiene es su palabra. La palabra de un hombre vale más que cualquier papel firmado, más que todo el oro del mundo». Le contaba historias de abuelos que cerraban tratos de animales o de tierras con un simple apretón de manos. Para nosotros, la confianza era sagrada, era el cimiento de todo. Qué ironía que fuera él, mi propio hijo, quien usara un papel lleno de mentiras para romper el valor más sagrado que intenté enseñarle. Usó mi confianza como un arma en mi contra. Así construí mi vida, con la misma paciencia con la que un olivo crece, lento pero seguro, echando raíces profundas para soportar cualquier tormenta. Fue una vida sin lujos, sin reconocimientos, pero llena de significado. Un tapiz tejido con el hilo del amor de Elena, el sudor de mi frente y la esperanza puesta en mi hijo. Yo creía que mi mejor cosecha, el fruto más dulce de mi existencia, era Ricardo. No me di cuenta, hasta que fue demasiado tarde, de que a veces el fruto más brillante y perfecto por fuera es el que está podrido por dentro, el que lleva el veneno de la ambición y el desagradecimiento. Y ese veneno, ahora, corría por las venas de mi familia. El cambio verdadero. La primera grieta en el muro de nuestra familia apareció con Sofía. Ricardo la trajo a casa una tarde de domingo. Era una mujer elegante, de ciudad, con un perfume caro que parecía no mezclarse con el olor a tierra mojada de mi hogar. Me sonrió, pero su sonrisa no le llegaba a los ojos. Miró mis manos curtidas con una curiosidad que me hizo sentir como un objeto extraño. Observó las paredes de la casa, los muebles viejos, y dijo: «Qué lugar tan rústico, tiene su encanto». En ese momento no lo entendí, pero supe que ella y yo estábamos hechos de barros distintos, que hablábamos idiomas que nunca se encontrarían, aunque usáramos las mismas palabras. En sus visitas posteriores, esa distancia se hizo más evidente.
Un día, mi nuera se refirió a mi casa, el hogar que construí con Elena, como la cabaña. Lo dijo como si fuera un chiste cariñoso, pero la palabra se quedó flotando en el aire, cargada de un menosprecio sutil. Preparé un estofado, el plato favorito de Ricardo, desde niño, y ella apenas lo probó, diciendo que era demasiado pesado para su dieta. Empecé a sentirme como un anfitrión inadecuado en mi propia casa, un viejo con costumbres anticuadas que no encajaban en la vida moderna y sofisticada que mi hijo estaba construyendo junto a ella. Cada gesto suyo era una pequeña astilla que se clavaba en mi orgullo. Poco a poco, Ricardo empezó a cambiar. Adoptó las opiniones de Sofía como si fueran suyas. Empezó a corregir mis expresiones, a reírse de mis viejas creencias del campo. Las llamadas telefónicas se espaciaron. Antes hablábamos de todo y de nada. Después, sus llamadas se volvieron un trámite. ¿Cómo estás, papá? ¿Necesitas algo? Rápido y sin pausa para escuchar la respuesta. Ya no me preguntaba por la salud de los olivos ni por la lluvia. Su mundo se había llenado de reuniones, de compromisos sociales y de metas financieras. Y en ese mundo nuevo y brillante, las historias de un viejo agricultor ya no tenían ningún valor. Me sentía como un árbol viejo al borde de una autopista nueva. La primera puñalada directa al corazón llegó el día de mi cumpleaños número 70. Soñaba con una comida sencilla, con mi hijo y su esposa sentados a mi mesa. En lugar de eso, por la tarde llegó un repartidor con una caja enorme. Dentro había una cafetera moderna y carísima, de esas que usan cápsulas. Yo, que toda mi vida he colado mi café en una manga de tela. Ni siquiera me llamaron. Recibí un mensaje de texto más tarde. Felicidades. Papá, espero que te guste el regalo. Estamos muy ocupados. Te queremos. Miré la máquina, tan fría y complicada, y entendí que mi hijo ya no me conocía. Había cambiado el calor de un abrazo por la comodidad de una transacción. Su nuevo héroe era Ramiro, su suegro. En cada conversación, Ricardo mencionaba sus logros, sus negocios, su visión para el futuro. Ramiro era un empresario de la construcción, un hombre que veía el mundo en metros cuadrados y signos de pesos. Ricardo repetía sus frases. Admiraba su auto, su casa, su forma de tratar con desdén a los que consideraba inferiores. Yo, con mi vida de trabajo y mis manos vacías, no podía competir con ese modelo de éxito. Mi hijo buscaba la aprobación de un hombre que representaba todo aquello contra lo que yo había luchado. La idea de que el valor de una persona se mide por lo que tiene y no por lo que es. Una vez me invitaron a una cena en casa de Ramiro. Fui con mi mejor camisa, planchada con esmero. Me sentí como un bicho raro en Minpusintos, un palacio de cristal. Todo era blanco, brillante y silencioso. Durante la cena, Ramiro y Sofía hicieron comentarios graciosos sobre la vida en el campo, sobre la ingenuidad de la gente que vive aislada del progreso. Todos rieron, y Ricardo rió con ellos. No me miró, pero yo sentí sus ojos clavados en mí, llenos de vergüenza. Esa noche volví a casa con un sabor amargo en la boca, el sabor de la humillación. Comprendí que para ellos yo era una anécdota vergonzosa, el origen humilde que mi hijo intentaba desesperadamente borrar. Fue entonces cuando empezaron a hablar de la tierra de otra manera. Ya no era nuestra finca o el campo de la familia, se convirtió en tu propiedad, en ese terreno. Ricardo empezó a usar palabras que había aprendido de su suegro, como potencial inmobiliario y optimización de activos. Me hablaba de construir un complejo de casas de fin de semana, de la oportunidad de negocio que estábamos perdiendo, la tierra de sus abuelos, la promesa a su madre, el sudor de mi vida entera, todo reducido a una transacción en un papel. Dejó de ser la cuna de nuestra historia para convertirse en un obstáculo para sus ambiciones. Al principio, intenté razonar con él. Con la paciencia que la tierra me enseñó, le volví a contar la historia del abuelo. Le recordé los veranos de su infancia corriendo entre los viñedos. Le hablé de su madre, de la promesa que le hice bajo el olivo el día que él nació. Le pedí que caminara conmigo por el campo, que sintiera el viento, que escuchara el silencio. Pero él me miraba con una expresión que me partía el alma, una mezcla de lástima y fastidio.
Mis palabras, que antes eran ley para él, ahora le sonaban a un disco rayado, a un sentimentalismo inútil que le impedía progresar. Su estrategia cambió. Empezó a decirme que quería vender la tierra por mi propio bien. «Papá, es para que dejes de trabajar», me decía con una falsa preocupación en la voz. «Para que te mudes a un lindo departamento en la ciudad cerca de nosotros, para que tengas una vejez tranquila y segura». «¿Un departamento? ¿Qué haría yo encerrado entre 4 paredes de cemento? Yo, que necesito sentir la tierra bajo mis pies para saber que estoy vivo». Era como prometerle a un pájaro una jaula de oro. Quería arrancarme de mis raíces para que fuera más fácil deshacerse de mí y de todo lo que representaba. El sentimiento de ser una carga se hizo insoportable. Una tarde llamé a Ricardo y contestó Sofía. La escuché susurrarle a él, creyendo que yo no oía. «Habla tú con tu padre. Yo no tengo paciencia para lidiar otra vez con el tema de la finca». La palabra lidiar me golpeó como una bofetada. Así me veían, como un problema con el que había que lidiar. Colgué el teléfono con una excusa tonta. Esa noche no pegué un ojo. Me senté en este porche, bajo las estrellas, y sentí la soledad más profunda de mi vida. Ya no era solo la ausencia de Elena, era la presencia de un desprecio que dolía mucho más. La última discusión fuerte que tuvimos fue aquí mismo, en esta galería. Vino con la decisión ya tomada, se notaba en su mirada dura. Me acusó de ser egoísta, de no pensar en su futuro, en el bienestar de su familia, como si yo ya no formara parte de ella. Me gritó. En la casa que mis manos levantaron para darle un techo, él levantó la voz para decirme que mi amor por la tierra era un ancla que nos estaba hundiendo a todos. Dijo que mi nostalgia no pagaba las cuentas ni compraba estatus. Ese día algo se rompió para siempre entre nosotros. La admiración que sentía por mi hijo se convirtió en una tristeza infinita. Después de esa pelea, dejé de insistir. ¿Para qué? Mis llamadas solo le causaban molestias. El silencio se instaló como una costumbre. Yo me dedicaba a mis plantas, a mis recuerdos, y hablaba con Elena como si estuviera a mi lado. Le contaba mi pena, le preguntaba qué hacer, y en esos diálogos silenciosos encontraba una paz que el mundo real me negaba. Aprendí a vivir con la ausencia de mi hijo, aunque cada día su olvido era como una pequeña muerte. Me estaba convirtiendo en un extranjero en mi propia vida, un fantasma que recorría los lugares donde alguna vez fui feliz. Las visitas de Ricardo se volvieron puramente funcionales. Ya no venía a compartir un mate o a saber de mi salud. Venía a hablar de papeles, de impuestos, de límites. Su presencia se sentía fría, calculadora. Ya no era mi muchacho. Era un administrador de empresas gestionando un activo problemático. Se paseaba por la casa con la mirada distante de un extraño, evaluando, midiendo. No veía el lugar donde dio sus primeros pasos, sino un obstáculo en su camino hacia el éxito. Cada visita suya era un recordatorio doloroso de la distancia que nos separaba, un abismo que ya parecía imposible de cruzar. La invasión final fue silenciosa y descarada. Una mañana, mientras regaba el huerto, vi a 2 hombres de traje y corbata caminando entre mis olivos. Llevaban carpetas y aparatos de medición. Hablaban en voz baja, señalando hacia la casa, hacia el viejo pozo. El corazón me dio un vuelco. Ricardo ni siquiera se había molestado en avisarme que traería tasadores. Estaban poniendo precio a mi vida, a mis recuerdos, delante de mis narices, como si yo ya no existiera. Me sentí un intruso en mi propia tierra, un guardián al que ya nadie respetaba. Fue una falta de respeto tan grande que me dejó sin aire. En ese momento, la tristeza se convirtió en una rabia fría y lúcida. Comprendí que no era simple negligencia o la mala influencia de su mujer. Esto era un plan, una estrategia deliberada para desgastarme, para hacerme sentir tan solo e inútil que al final cediera por agotamiento. Una conspiración familiar en la que Sofía era la arquitecta, Ramiro el financista y mi hijo, mi propio hijo, el peón dispuesto a ejecutar la traición. La injusticia de todo aquello se asentó en mi pecho, no como un dolor agudo, sino como un peso muerto. Dejaron de ser mi familia y se convirtieron en mis adversarios. Curiosamente, una semana antes de la estocada final, Ricardo vino a verme. Estaba diferente.
extrañamente amable. Me trajo una botella de vino del bueno y me preguntó por los viejos tiempos. Recordamos anécdotas de su infancia, nos reímos. Por un momento una estúpida esperanza floreció en mi pecho. Pensé que había recapacitado, que el viejo Ricardo, mi muchacho, había vuelto. Me habló con un cariño que no le sentía en años. Le abrí las puertas de mi corazón de par en par, sin saber que solo estaba midiendo el mejor lugar para clavar el cuchillo. Fue un acto de crueldad calculado. Y caí. Caí como un pájaro herido en la trampa más vieja del mundo. Esa tarde de falsa nostalgia fue el calmante que usó para adormecer mi alma. Me dejó flotando en una nube de esperanza, recordando al hijo que amaba, bajando todas mis defensas. Una semana después, apareció de nuevo en mi puerta, esta vez con una carpeta bajo el brazo y una sonrisa ensayada en los labios. «Papá», me dijo con ese mismo tono amable, «necesito que me firmes unos papeles. Son para regularizar los impuestos de la propiedad, un trámite no más». Y yo, con la vista nublada por los años y el corazón ablandado por su engaño, confié. Tomé su lapicera y firmé mi propia sentencia. Ricardo se fue casi sin despedirse, con los papeles guardados con prisa en su maletín. Apenas cerró la puerta, un silencio pesado, antinatural, llenó la casa. Me quedé mirando mi propia mano, la derecha, la que había sostenido la lapicera. Se sentía extraña, como si no me perteneciera. La misma mano que le había dado de comer a mi hijo, que le había enseñado a hacer un surco en la tierra, ahora había firmado mi desahucio. Un escalofrío me recorrió el cuerpo entero. No era el frío de la tarde, era un frío que nacía de adentro, un mal presentimiento que se enroscaba en mi estómago como una serpiente. Supe, con una certeza que no necesitaba pruebas, que había cometido el peor error de mi vida. La confirmación llegó 3 días después. No con una carta ni con una llamada. La verdad llegó rugiendo en un motor alemán. Desde el camino vi a mi hijo llegar a la finca de su suegro en un BMW color plata, brillante como una moneda nueva, y poco después vi a los hombres con sus aparatos de medición. Pero no eran del gobierno. Llevaban chalecos con el logo de la constructora de Ramiro Rivas. Lo entendí todo en un instante. El cariño falso, la charla sobre los impuestos, mi vista cansada, su apuro. Todo encajó como las piezas de un rompecabezas macabro. Vendió mi tierra, mi vida, el alma de su madre por un auto para su suegro. Tuve el coraje de llamarlo esa noche. Quería escuchar su voz, quería que me lo negara. Pero su respuesta fue peor que cualquier silencio. Fue fría, cortante, teñida de una lástima cruel. «Papá, seamos realistas», me dijo. «Esa tierra no valía nada. Estaba muerta. Era un gasto inútil. Al menos le saqué algo de provecho para quedar bien con mi familia política. Deberías estar agradecido». Colgué el teléfono sin decir nada más. ¿Agradecido? La palabra rebotaba en mi cabeza. ¿Agradecido por la traición? En ese momento, el dolor se transformó. La tristeza se secó y dio paso a una claridad terrible. Por primera vez, vi a mi hijo exactamente como era, un extraño. Pero mi hijo, en su arrogancia de hombre de ciudad, en su desprecio por el campo, no sabía una verdad fundamental. La tierra nunca está muerta. A veces solo duerme, esperando la caricia correcta para despertar. Mientras él celebraba su negocio brillante, yo me senté aquí en mi porche y arrastré la vieja caja de madera hasta mis pies. La abrí con cuidado. El olor a papel viejo y a cedro llenó el aire. Dentro no había títulos de propiedad sin valor, ni dinero. Dentro estaba el verdadero poder, el secreto que la tierra me había confiado hacía mucho tiempo y que yo guardaba como el más sagrado de los tesoros. Un secreto que valía mucho más que 100 autos alemanes. Hace más de 20 años, cuando Elena aún vivía, recibí la visita de un viejo amigo, Javier. Crecimos juntos correteando por estos cerros, pero él tuvo la oportunidad de estudiar. Se convirtió en un geólogo respetado, un hombre de ciencia que trabajaba para la universidad. A pesar de su éxito, nunca olvidó sus orígenes y venía a verme de vez en cuando. Traía vino, queso de la ciudad, y nos pasábamos horas hablando de la vida. Él veía mis manos y decía: «Arturo, tú sabes leer la tierra por fuera, yo intento leerla por dentro.
Era un buen hombre, con un corazón tan noble como su mente era brillante. Durante una de esas visitas, Javier trajo consigo unos equipos extraños. Estaba haciendo un estudio geológico en toda la región para un proyecto universitario. Por pura curiosidad científica y por el cariño que me tenía, decidió usar sus instrumentos más avanzados en mi parcela. Le intrigaba la formación rocosa de los cerros cercanos y la extrema aridez del suelo. «No te prometo nada, Arturo», me dijo riendo, «pero si encuentro oro, lo partimos por la mitad». Pasó 2 días enteros tomando muestras, haciendo mediciones, completamente absorto en su trabajo, mientras yo lo observaba sin entender muy bien qué buscaba. Recuerdo la noche en que terminó. Entró a la cocina con los ojos desorbitados, llenos de una emoción que casi no podía contener. Desplegó sobre la mesa de la cocina, la misma donde amasaba Elena, unos mapas enormes llenos de líneas y colores. «Arturo», me dijo con la voz temblorosa por la excitación, «no vas a creerme. No es oro lo que tienes bajo los pies. Es algo mucho más valioso. Estás sentado sobre un milagro». Yo lo miré sin comprender, pensando que el calor del día le había afectado el juicio. Le serví un vaso de agua fresca del pozo, sin saber la ironía que encerraba ese simple gesto. «Debajo de esta capa de arcilla seca», me explicó señalando los mapas, «a unos 200 metros de profundidad, no hay roca, hay agua. Un río subterráneo, Arturo, un acuífero gigantesco, un lago de agua pura y dulce que ha estado durmiendo aquí por miles de años». Me mostró los cálculos, la extensión. Era un mar silencioso, una reserva de vida capaz de transformar no solo mi tierra, sino todo el valle. Podía convertir este desierto polvoriento en un jardín, en un vergel productivo que daría de comer a cientos de familias. El tesoro no era un metal precioso, era el recurso más valioso de todos, el agua. Javier, mi amigo, me advirtió del valor económico. «Con esto, Arturo, puedes ser el hombre más rico de la provincia», me aseguró, pero en mi corazón yo no vi signos de pesos. Vi la respuesta a las plegarias de mis abuelos, vi el fin de las sequías, vi cosechas abundantes y vi la oportunidad de darle a mi hijo una lección final, la más importante de todas. Decidí guardar el secreto, no por egoísmo, sino todo lo contrario. Entendí que un tesoro así, entregado a alguien que no está preparado, puede ser una maldición en lugar de una bendición. Y mi Ricardo, mi muchacho, todavía no estaba preparado. Mi plan era simple y quizás ingenuo. Pensaba revelarle el secreto cuando él hubiera madurado, cuando la vida le hubiera enseñado que el verdadero valor de las cosas no está en su precio de venta. Soñaba con el día en que, ya padre de familia, pudiera sentarlo bajo este olivo y decirle: «Mijo, la herencia que te dejo no es esta tierra seca que ves, sino la sabiduría para hacerla florecer. Este es tu verdadero legado, úsalo para dar vida, no para acumular riqueza». Quería que el agua fuera un símbolo de su madurez, la prueba de que había entendido la diferencia fundamental entre tener y ser. Pero ese día nunca llegó. Con su traición, con sus palabras frías y calculadoras, Ricardo me demostró de la forma más dolorosa que nunca estuvo, y quizás nunca estaría, a la altura de ese legado. Su prisa por vender lo que él consideraba un terreno muerto fue la prueba definitiva de su ceguera espiritual. ¿Cómo podía confiarle la gestión de un mar de agua dulce a alguien que había vendido el recuerdo de su madre por un pedazo de metal brillante? El destino, a su manera cruel, me dio la razón. Su propia acción lo declaró indigno del tesoro que, sin saberlo, siempre le había estado esperando. El ruido sordo de los motores me arrancó de mis pensamientos. A lo lejos, en el límite de la propiedad, vi las siluetas de los tractores de Ramiro, preparándose para el desmonte. Vi cómo uno de ellos se dirigía peligrosamente hacia el gran olivo, el árbol bajo el cual le hice la promesa a Elena. Y en ese instante, toda la pena se evaporó y fue reemplazada por una determinación helada. El tiempo de la paciencia y del silencio se había terminado. La lección de mi hijo, esa que yo había planeado con amor, ahora se la daría la vida misma. Y sería una lección que ni él, ni su esposa, ni su arrogante suegro olvidarían jamás. Mi decisión no nació del odio, sino de la justicia poética.
No fui a la constructora de Ramiro a reclamar, ni busqué a mi hijo para enfrentarlo. Con la lentitud que me dan los años, tomé mi vieja caja de madera, mi arcón de los secretos, y caminé hasta el galpón de la Cooperativa Agrícola del Valle. Allí se reúnen los agricultores jóvenes, muchachos y muchachas que luchan contra la sequía con más esperanza que recursos. Son gente que, como yo, entiende que la tierra no es un negocio, sino una madre a la que hay que cuidar. Me recibieron con respeto, me sirvieron un café y me escucharon como si fuera su propio abuelo, con una atención que mi Ricardo había olvidado hacía mucho tiempo. Desplegué los mapas de Javier sobre una mesa rústica, manchada de tierra y grasa de tractor. El silencio se hizo espeso mientras les explicaba lo que aquellos colores y líneas significaban. Vi el asombro en sus ojos, la misma incredulidad que yo sentí 20 años atrás. Les conté toda la historia, sin ocultar la traición de mi hijo, y entonces les entregué los estudios, los mapas, todo el contenido de mi caja. No pedí ni un solo peso a cambio, solo puse una condición. Este tesoro no es para un solo hombre, es para el valle entero. Les entrego los derechos del agua con la condición de que la usen para revivir cada campo, para que todos prosperen juntos, como una verdadera comunidad. Puede que se pregunten cómo pude hacer eso, si ya había vendido la tierra. La respuesta está en la arrogancia y la ignorancia de los que se creen listos. Ricardo, en su apuro por cerrar el trato aconsejado por su suegro, me hizo firmar un contrato de compraventa por el terreno, por la superficie. Pero en ninguna de sus cláusulas, en ninguna línea de esa letra pequeña que yo no pude leer, se mencionaban los derechos sobre los recursos hídricos subterráneos. Legalmente, la tierra era de Ramiro, pero el agua, el verdadero tesoro que dormía debajo, seguía siendo mía. Vendieron la caja fuerte, pero yo todavía tenía la única llave que podía abrirla. Un detalle que su ambición les impidió ver. La cooperativa, con una energía que yo ya no tengo, actuó de inmediato. Verificaron los estudios de mi amigo Javier con sus propios expertos, y la noticia estalló. Salió en el periódico del pueblo, en la radio regional. Descubrimiento histórico. Un acuífero subterráneo podría convertir el Valle Seco en un oasis. La noticia corrió como el agua misma, llenando de esperanza a cientos de familias. De repente, todas las tierras del valle multiplicaron su valor. La gente celebraba en las calles, hacían planes, soñaban con un futuro que nunca creyeron posible. El aire se llenó de un optimismo que no se sentía desde hacía décadas, y todo gracias a un secreto guardado con paciencia. La reacción de mis adversarios fue exactamente la que esperaba. Imagino a Ramiro Rivas en su lujosa oficina, leyendo el periódico y sintiendo cómo la sangre se le subía a la cabeza. De un día para otro, era el dueño de un terreno carísimo, una parcela de desierto que no servía para nada, sin acceso al agua que ahora controlaba la cooperativa. Su gran negocio se había convertido en su mayor trampa. Tenía un palacio en medio de la nada, sin una gota de agua para sus proyectos de lujo. El cazador había caído en su propia trampa, y la carnada había sido su propia soberbia y la incompetencia de su yerno. Me contaron que la llamada de Ramiro a mi hijo se escuchó por toda la oficina. Gritos, insultos, acusaciones. Lo llamó inútil, incompetente, campesino bruto, por no haber sido capaz de redactar un contrato en condiciones. La humillación para Ricardo debió ser devastadora. Primero, la furia de su suegro, el hombre al que tanto quería impresionar. Y segundo, la vergüenza pública. Todo el pueblo, toda la región, sabía ahora la historia completa. El hijo que traicionó a su padre y vendió un tesoro por el precio de un auto. El BMW plateado ya no era un símbolo de estatus, sino el monumento andante a su estupidez y a su deslealtad. Y entonces, como un animal herido, vino a buscarme. Una noche, golpeó a mi puerta. Ya no había arrogancia en su mirada, solo una desesperación patética. Tenía los ojos hinchados, como si hubiera llorado por horas. Me pidió perdón una y otra vez. Dijo que había cometido el error más grande de su vida, que estaba ciego, que lo sentía, y después de las disculpas, vino la verdadera razón de su visita, la súplica. Me rogó que hablara con la cooperativa,
que revirtiera mi decisión, que arreglara las cosas. Me habló de la familia, de la sangre, del deber de un padre de ayudar a su hijo. Me pidió que lo perdonara, que la familia era lo más importante y que debíamos estar unidos. Yo lo miraba, a este hombre que era un eco de mi muchacho, y un abismo de silencio se abrió entre nosotros. Su arrepentimiento olía a miedo y a dinero perdido, no a un dolor sincero por haberme herido. Y es aquí donde les pregunto a ustedes, que han caminado conmigo en este relato, ¿qué harían en mi lugar? ¿Se puede realmente perdonar una traición tan profunda cuando el perdón se pide por interés y no por amor? ¿Merece una segunda oportunidad quien solo vuelve porque su plan ha fracasado? Déjenme su consejo en los comentarios, pues el corazón de un padre a veces es un laberinto. No le grité, no le eché en cara su traición ni mi dolor. El tiempo de las palabras y los reproches ya había pasado. Dejé que terminara su letanía de súplicas, y cuando por fin se calló, lo miré fijamente a los ojos y le dije con toda la calma que me quedaba en el alma: la tierra, Ricardo, tiene memoria, y escucha a quien la cuida con amor y paciencia. Tú no la escuchaste, te reíste de ella. Ahora ella le ha hablado a otros. Lo que pase de ahora en adelante ya no es mi decisión, es la suya. Y sin esperar respuesta, sin un gesto de más, le cerré suavemente la puerta en la cara. El tiempo ha pasado. Ya no me siento en el porche a esperar una llamada que nunca llegará. Ahora paso mis tardes aquí, bajo la sombra generosa del gran olivo, el que mi hijo quiso arrancar. Los tractores de Ramiro nunca tocaron mi tierra. Su proyecto de lujo es hoy un monumento al fracaso en un campo que no puede comprar el agua que le daría vida. Hace un momento se me acercó un muchacho de la cooperativa, uno de los tantos jóvenes que ahora me llaman Don Arturo, con un respeto que me calienta el alma. Me trajo un vaso de metal, frío y sudoroso. «Pruebe, don Arturo», me dijo sonriendo. «Es la primera agua del pozo nuevo». Bebí un sorbo largo. Era un agua pura, fresca, con sabor a tierra y a promesa cumplida. Era el sabor de la justicia. Miré el horizonte, que ya no es pardo, sino que se tiñe de un verde tímido y esperanzador, y sonreí. Mi hijo pagó un precio muy caro, pero no en dinero. Perdió el respeto de su suegro, que lo culpa de su ruina. Perdió el respeto de la comunidad, que conoce su historia. Y lo que es más triste, se perdió a sí mismo en el laberinto de la ambición. A veces me pregunto si aprendió la lección. Quizás algún día. Pero yo he aprendido que el verdadero legado no es lo que dejas para tus hijos, sino lo que dejas dentro de ellos. Yo fallé en dejarle la sabiduría, pero al proteger el agua se la dejé a los hijos de otros, a una nueva generación que sí sabe escuchar a la tierra. Siento que de esta forma torcida le cumplí la promesa a mi Elena. El futuro de nuestro valle está a salvo. Nuestra herencia no murió, solo cambió de manos. Les agradezco de corazón por haberme acompañado hasta el final de mi relato. Su atención silenciosa ha sido un bálsamo para mi vieja alma solitaria. Me han permitido vaciar esta pena y convertirla en una historia que, espero, les deje algo. Ahora que mi voz se apaga, me gustaría que este espacio se llenara con el eco de las suyas. Cuéntenme, desde su ciudad o su campo, ¿qué herencia de verdad les dejaron sus mayores? No hablo de propiedades ni de cuentas bancarias, sino de un consejo, de un valor, de una receta de cocina. Compartamos esa sabiduría para que a través de la distancia todos nos sintamos parte de una misma y gran familia. Gracias por escucharme.